verdad es que yo tengo como 30 años o 35 años de hacer un área que es como bien específica de la ingeniería química, que tiene que ver con el desarrollo de procesos, productos y materiales para la industria química, que es como el perfil mío. Y después, bueno, yo viví muchos años en el extranjero, viví en Bulgaria, viví en Suecia, en lugares donde trabajé. Y una vez llegado a Chile, por un proyecto de desarrollo de gestión de aceites usados de cocina, llegué a La Pintana a desarrollar el proyecto de producción de biodiesel a partir de los aceites usados, digamos, lo que se fríe de papitas, de ¿cómo se llama?, de sopaipilla. Por ese motivo llegué yo a La Pintana a desarrollar ese proyecto, ¿ya? Y ese proyecto, tal cual como decía el profesor, el año 2010 ganamos el ABONI, que es Innova al Revés, que es un concurso que desarrolla el Mercurio, la Televisión Nacional y el Foro de la Innovación. Y el 2011 el municipio ganó el premio La Gota de Agua, que es un premio que hace el BID a nivel continental por buena gestión municipal, ¿ya? Y he estado siempre, digámoslo, en el área del desarrollo, el área de lo que tiene que ver con los temas de la innovación. Hoy día vamos a ver, lo que voy a presentar es un tema que está relacionado con cambiar ciertos paradigmas que están relacionados con lo que todos llamamos la basura. La verdad es que yo no utilizo ese término, sino que utilizo otro, pero vamos a partir hablando de la basura y vamos a ver, digámoslo, qué beneficios se pueden hacer en la medida en que nosotros conocemos qué es lo que es esto, ¿ya? Porque normalmente las personas... Pasa. A ver. Ya. Permiso. Normalmente nosotros hablamos de basura y tenemos dos problemas con eso. Primero, que cuando hablamos de basura es algo que nadie desea. Por lo tanto, nadie quiere tenerlo cerca, ¿ya? Y todos decimos, ok, yo deposito la basura en una bolsita y la dejo en la puerta de la casa y no es mi problema. Y eso no es así, porque la Política Nacional de Residuos dice que usted es dueño de su residuo desde la cuna hasta la tumba. Vale decir, desde que se genera hasta que desaparece en el medio ambiente. Y esa es tu responsabilidad. Pero a nosotros todo no se nos olvida porque siempre ha sido así. Las municipalidades, por normas sanitarias, están encargadas de hacer el manejo de los residuos. Entonces, eso hace de que la gente no tenga responsabilidad frente al problema del residuo. Y si ustedes se fijan, normalmente en las calles, normalmente vemos papeles tirados, botellas tiradas, un montón de cosas, porque nadie se hace responsable del tema de los residuos. Pero aquí vamos a cambiar un poco el paradigma y nos vamos a decir que no es basura, sino que es otra cosa. Y cuando es otra cosa, ya no es un problema. ¿Ya? Es algo que lo queremos tener cerca, para poder tratarlo, para poder manejarlo y para poder hacer de él y obtener de él beneficio. Y eso es lo que les voy a presentar, ¿ya? Bueno, aquí aparecen dos siglas que son como típicas de este tema. La GAL significa gestión ambiental local, porque los problemas medioambientales y los problemas de los residuos son problemas a niveles mundiales o a nivel mundial, pero la solución siempre debe ser local. ¿Ya? Después vamos a hablar del caso de La Pintana, porque trabajé 8 años con ellos, por lo tanto conozco bien el modelo de La Pintana. Y la GIRS, que es la gestión integral de residuos sólidos. ¿Ya? Hasta aquí vamos a hablar de residuos, basura, desechos, como quieran llamarlo, como estén acostumbrados a llamarlo. Después le vamos a cambiar el paradigma. Lo primero que vamos a ver es el tema de la sostenibilidad. Este es un acuerdo de Naciones Unidas que tiene que ver con tratar de satisfacer nuestras necesidades, pero sin perjudicar, digámoslo, lo que van a recibir nuestros hijos o lo que van a recibir nuestros nietos. Lamentablemente primero era hasta el 2000
íbamos a cambiar los paradigmas y íbamos a tener unas sociedades que fueran más sostenibles. Pero después ya nos dimos durante todo el siglo XXI. Entonces ahora es hasta el 2100 para poder cambiar ciertos paradigmas. Lamentablemente el tema del cambio climático no nos va a dar como esa posibilidad, porque nosotros estamos viendo a diario, digámoslo, lo que significa el cambio climático, y eso es producto de la actividad del hombre, no es producto de otra cosa. Entonces el concepto de sostenibilidad, y yo hablo de sostenibilidad y no de sustentabilidad, por una definición que normalmente se utiliza en España, los españoles utilizan el tema de sostenibilidad, porque tiene tres aspectos: el aspecto medioambiental, el aspecto económico y fundamentalmente el desarrollo social. Entonces, en este caso, en el caso de los residuos, nosotros hacemos trabajo medioambiental, intervenimos una de las fracciones en la etapa temprana del desarrollo del residuo, eso genera ahorros económicos en un municipio, y ese desarrollo económico, eso que se generó ahí, hace de que eso se pueda invertir en desarrollo social, ¿ya? Por ejemplo, la creación de un estadio que permite sacar chicos de la droga o de la calle para que vayan a hacer deporte, es desarrollo social, ¿ya? Y eso se logra, digámoslo, en la medida en que yo dejo, por ejemplo, en el caso concreto de La Pintana, dejo de enviar residuos al relleno sanitario, porque eso es lo que cuesta, ¿ya? El transporte de los residuos desde el momento de la recolección hasta el relleno sanitario tiene un costo más o menos de 12.000 pesos por tonelada, más los costos de transporte, porque hay que ir a dejarlo a la puerta de transferencia sur, y en el caso de La Pintana está 12 kilómetros de ida, 12 kilómetros de vuelta, y el principal costo del punto de vista del manejo de los residuos, de la disposición final de los residuos, está relacionado con el transporte. Un 75% del costo se lo lleva transporte. Entonces, si nosotros cambiamos el paradigma, ¿y esto por qué se pegó así? Bueno, ahí detrás de eso hay uno que dice basura, residuo, desecho, y nosotros decimos no, es un recurso. Entonces ya cuando cambiamos ese paradigma y decimos que esto es un recurso, lo que queremos es tenerlo cerca, manejarlo cerca. Hay dos ejemplos, digámoslo, a nivel mundial que uno podría utilizar. Por ejemplo, en el caso de Suecia, las plantas de tratamiento de residuos están en el centro de la ciudad. No están ni fuera de la ciudad, ni lejano a la ciudad, sino que están cerquita de los residuos. Las plantas de tratamiento para los suecos generan calor y energía. Y en el caso de La Pintana, Nayib visitó las instalaciones de La Pintana. La planta de tratamiento que tiene La Pintana está a 2 kilómetros máximo de cualquier punto de la comuna. Está ubicada casi cerca del centro de la comuna, y eso hace, digamos, lo que el residuo esté cerca, porque yo lo que quiero es tratarlo, ¿ya? Entonces, los recursos, o de aquí en adelante hablamos de eso, tienen dos cosas fundamentales. O son materia prima para la transformación y obtención de un nuevo producto mediante los procesos de reciclado, después vamos a volver sobre eso, o tienen energía acumulada. Entonces, las etapas, digámoslo, de la jerarquía en el manejo de los residuos, que la vamos a ver después, tiene esos varios objetivos. O sea, yo puedo hacer una transformación, por ejemplo, en el caso de La Pintana se recolectan los residuos vegetales y se transforman en compost o humus que después se utilizan, digámoslo, en las áreas verdes, en los sectores de ¿cómo se llama?, de que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Pintana. Y en el caso de la energía acumulada se puede hacer lo que se llama cogeneración, ¿ya? Y por eso es importante, digámoslo, identificar bien qué son los residuos, para qué sirven o cómo podemos transformarlo esto en un verdadero recurso. Y lo primero que tenemos es el tema de la química del recurso, ¿ya? Cualquier objeto que tengan ustedes, cualquier producto que ustedes tengan, después de su vida útil, no va a cambiar su composición química, ¿ya? Una botella de bebida como esa que está ahí va a seguir siendo de plástico. No va a cambiar su composición química.
¿Ya? Entonces, yo por lo menos lo que nosotros hemos hecho es definir los residuos desde el punto de vista de la química. ¿Ya? Porque con eso uno no se pierde. La química orgánica es la química orgánica y es la de los compuestos que tienen carbono, ¿cómo está ahí? Carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Esos son todos los compuestos orgánicos. Y ellos pueden ser secos o húmedos. Hemos tenido muchas veces discusiones porque hay personas que dicen, por ejemplo, que los plásticos no son orgánicos. No puede ser así porque los plásticos son derivados del petróleo y por lo tanto son orgánicos. ¿Ya? Entonces cuando uno hace esta pequeña separación de la química, uno dice, ok, ¿cuáles son los orgánicos? Los residuos húmedos, podríamos hablar de los cárnicos, los lácteos, los residuos vegetales, ¿ya? Y de los secos podríamos hablar de los textiles, de los neumáticos, de los plásticos, de la madera, de los papeles y cartones, son todos orgánicos. ¿Ya? ¿Y los inorgánicos cuáles son? La loza, los restos de cemento, los restos de construcción, los metales, el vidrio, esos son inorgánicos porque no contienen carbono. Pero aquí hay una cosa que es como más sorprendente que eso, porque cuando uno abre una bolsa de la casa y ve que lo que hay adentro se encuentra con una tremenda sorpresa, que el 90% de los residuos son orgánicos. El 90% de los residuos son orgánicos. Aquí en esta fracción, después vamos a ver una caracterización típica, pero en principio, por ejemplo, esta fracción de aquí es el 10% en total. Aquí están los inertes, el cemento, el vidrio, los metales, y aquí están los otros, los papeles, los cartones, los restos de los vegetales, etc. ¿Ya? Y esos son todos orgánicos. Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. ¿Ya? Y si seguimos escarbando en la bolsa, vamos a encontrar una caracterización típica como esta. Y aquí ya la cosa empieza a aclararse qué es lo que vamos a manejar. Porque esta caracterización, y en Chile se han hecho 3 caracterizaciones, una que hicimos nosotros el 2003 en La Pintana, que fue la primera caracterización que se hizo en Chile. El 2005 la Universidad Católica de Valparaíso hizo una similar en la región metropolitana, y el 2011 el Santiago Recicla hizo una caracterización también de la región metropolitana. Y esta fracción que está aquí es la más importante. Es la más importante porque en Chile a lo menos el 50% en promedio es la fracción vegetal. Y aquí tenemos otro tema que, si ustedes escuchan muchas veces hablar sobre los residuos, van a decir la fracción orgánica. Eso no es la fracción orgánica, esa es la fracción de los vegetales. Todos los restos de la cocina, cáscaras de papa, cáscaras de plátano, cáscaras de palta, son vegetales. Y es la fracción vegetal, no es otra fracción. La fracción orgánica va mucho más allá, porque la fracción orgánica es papeles, cartones, plásticos, inertes a veces, goma, etcétera. Son un 90% son los orgánicos. Entonces muchas veces se confunden las terminologías y se confunde lo que se dice, porque la verdad es que el 90% de los residuos son orgánicos, pero dentro de esos orgánicos está esta tremenda fracción que es la fracción de los vegetales. Entonces aquí hay un tema que está relacionado con ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que hacemos primero? Entonces ahí hemos tenido algunas discusiones con la antigua CONAMA, con el Ministerio del Medio Ambiente, porque ellos dicen, oye, nosotros vamos a bajar el 20% de los residuos, del manejo de nuestros residuos del año 2020. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reciclando. ¿Y qué vamos a reciclar? Papeles y cartones, plástico, y de estos plásticos, cuando hablamos de plástico, cuando uno es químico dice, bueno, pero ¿qué plástico? Porque los plásticos son 8. Tienen polietileno tereftalato, que es ese que está ahí en la botella. Aquí tienen, por ejemplo, 3 plásticos. La botella,
que es de polietileno tereftalato o PET, ¿cómo se llama? Esta que está aquí abajo normalmente es un polietileno de baja densidad y esta que está aquí es un polipropileno. Y cuando yo quiero reciclar los plásticos, no los puedo mezclar, porque tienen distintos puntos de fusión, tienen distintas formas de tratarlo. Entonces, esta botella, para poder reciclarla, yo la tengo que separar y tengo que sacarle esas dos otras cosas. Y esto lo tengo que separar y separar aparte. Entonces, en Chile, más o menos el 6% de ese porcentaje que está ahí es PET, o sea, polietileno tereftalato, las botellas de no retornable, ¿ya? Y de eso en Chile solamente se recupera el 0,6%. Entonces, si uno empieza a sumar y dice papeles y cartones, ya, pero hay ciertos papeles ahí que no se usan o que no se pueden reciclar. Los que están en la taza del baño al ladito, en el canasto de los papeles, esos no se pueden reciclar. Entonces ya la fracción no es ni 9%, sino que es como un 6, un 7. Y si a eso le agrego un 6, si es que recuperara todo el PET que existe, lo que no es posible, tendría 12. Y tú me dices, voy a recuperar los metales. 7, bueno, ¿y cómo llegamos a los 20? No tenemos por dónde llegar porque la suma de todo esto nos da 20%, entonces ¿cómo vamos a llegar al 20%? En cambio, si nosotros tratáramos la mitad de esto, tendríamos ya un 25, un 26%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto no es, como dijera yo, como muy rentable, porque la gente dice, ya, pero ¿y qué hago con los vegetales? Hay dos formas de tratar los vegetales. Uno es transformarlo en compost, que es un poco lo que quería hacer Nayibe, que yo le dije, no, es mejor que hagas lombricultura, porque la lombricultura, la lombriz puede reducir el 86% de los residuos y permite además de hacer un tratamiento súper fácil, porque tú hables, ella vio los lechos que hay en la ventana, abres el lecho, lo cargas con vegetales, lo tapas y las lombrices hacen el trabajo. Y en más o menos 90 días, que es el ciclo que se demoran en dar la vuelta en los lechos, en la ventana hay 130 lechos con lombrices. Entonces hoy día abren el 1, 2, 3, al día siguiente abren el 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que llegan a 130 y vuelven a abrir el 1, 2, 3 igual. Y en esa vuelta, que son más o menos 90 días hábiles, las lombrices se han comido 3 toneladas de residuos. Sin hacer nada, porque tú abres el hoyo, lo cargas con los vegetales y las lombrices que están adentro son capaces de reducirlo. ¿Ya? Ese es un proceso de reducción. Entonces, para nosotros siempre, y esta es la discusión que hemos tenido eternamente con la CONAMA y con el Ministerio de Medio Ambiente cuando yo estaba a cargo del planta de tratamiento en La Pintana, este es el residuo importante. Aquí es donde hay que gastar los esfuerzos del municipio, porque es la fracción más importante, es la que puede generar además soluciones al tema medioambiental. ¿Por qué? Porque si yo genero compost o genero humus, que es el tratamiento de la lombriz, eso me sirve a mí para tener una mayor cantidad de árboles en la comuna, vale decir, yo hago crecer mi biomasa. ¿Y qué implica eso? Implica de que el mejor captador de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero y lo que está causando el problema del cambio climático, son absorbidos por los árboles. Entonces, en La Pintana existe la ambición de que al año 2020 debieran haber más de 2 millones de árboles. Y ese es el objetivo que ellos se han planteado. ¿Ya? Porque en realidad los problemas del cambio climático van a ser 3. Problemas de agua, problemas de energía, problemas de alimentación. Entonces, cuando yo le doy un tratamiento a esta fracción, obtengo como varias cosas. Primero, cuando yo intervengo en lo que se llama separar en el origen, vale decir, cada habitante separa en una bolsa especial exclusivamente los restos de la cocina. Es una fracción. En Suecia los suecos separan como 6 o 7 fracciones. Los papeles, los cartones, los plásticos A, B, C, D,
los vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. En Chile podemos separar uno. Y tú vas donde el vecino, conversas con él, le dices, mire, yo le voy a ayudar a que usted saque su residuo porque usted es responsable de su residuo. Entonces yo como municipalidad le voy a ayudar. ¿Qué es lo que quiero? Que separe los vegetales. Y esos vegetales, hay un camión que pasa día por medio, tal cual como se hace la recolección diaria de todos los residuos, pasa día por medio y recibe solamente los vegetales. Y esos vegetales se llevan a la planta de tratamiento y se transforman en compost o en humus. Y ese compost vuelve a la comunidad como mejores áreas verdes, como mayor cantidad de biomasa, y ahí se cierra lo que se llama el círculo virtuoso.